¿Por qué escogí a mi padre para que fuera mi papá? Crecí en una hermosa y extensa granja en Iowa, educada por unos padres que a menudo son descritos como la sal de la tierra y la columna vertebral de la comunidad. Ellos eran todas las cosas que asociamos con los buenos padres, amorosos, comprometidos con la tarea de educar a sus hijos con elevadas expectativas y un sentido riguroso de respeto a sí mismos. Contaban con que hiciéramos labores domésticas en la mañana y en la tarde, llegáramos a tiempo a la escuela, obtuviéramos calificaciones decorosas y fuéramos buenas personas. Había 6 hijos. Yo nunca quise que hubiera tantos, pero nadie me consultó al respecto. Para empeorar el asunto, el destino me dejó en medio del centro de Estados Unidos, en un clima exageradamente crudo y frío. Como todos los niños, pensaba que se había cometido un gran error universal y se me había colocado en la familia equivocada, sin duda alguna, en el estado equivocado. Me disgustaba arreglármelas con los agentes naturales. Los inviernos en Iowa son tan helados que se tiene que hacer rondas a mitad de la noche para vigilar que el ganado no se haya quedado varado en algún lugar donde pueda morir congelado. Los animales recién nacidos tenían que meterse al establo y en ocasiones había que hacerlos entrar en calor a fin de mantenerlos con vida. Así de fríos son los inviernos en Iowa. Mi papá, un hombre increíblemente guapo, fuerte, carismático y enérgico, siempre estaba en movimiento. A mis hermanos y hermanas y a mí nos imponía respeto. Lo honrábamos, y él era objeto de nuestra mayor estimación. Ahora entiendo por qué. Su vida estaba libre de inconsistencias. Era un hombre honorable, de principios elevados. La agricultura, el trabajo que él había elegido, era su pasión. Era el mejor en eso. Criando y cuidando animales estaba en su elemento. Se sentía inseparable de la tierra y se enorgullecía de plantar y recolectar las cosechas. Se negaba a cazar fuera de temporada, aun cuando abundantes venados, faisanes, codornices y otras presas vagaban por nuestros terrenos de cultivo. Se negaba a agregarle aditivos al abono o a alimentar a los animales con algo que no fueran granos naturales. Nos enseñó por qué hacía esto y por qué nosotros debíamos abrazar los mismos ideales. El día de hoy puedo reconocer cuán constante era, porque esto ocurrió a mediados de los años 50, antes de que hubiera un intento de comprometerse universalmente por la preservación del medio ambiente en todos los rincones del planeta. Mi papá también era un hombre muy impaciente, pero no a la mitad de la noche mientras revisaba sus animales durante aquellas rondas nocturnas. La relación que cultivamos a partir de esos ratos juntos es simplemente inolvidable. Representa una diferencia apremiante en mi vida. Aprendí mucho acerca de él. A menudo oigo a hombres y mujeres decir que pasaron muy poco tiempo con sus padres. De hecho, el meollo de los grupos de hombres hoy en día consiste en buscar al padre que nunca conocieron realmente. Yo conocí al mío. En aquel entonces me sentía como si secretamente fuera su hija favorita, aunque es muy posible que cada uno de los 6 hijos se sintiera igual. Ahora bien, eso tenía sus pros y sus contras. Los contras eran que yo era la elegida por mi papá para acompañarlo a esas inspecciones al corral a medianoche y en las primeras horas de la mañana, y yo detestaba por completo levantarme de una cama tibia para salir al aire helado. Sin embargo, aquellos eran los mejores momentos de mi papá. Era cuando más adorable estaba. Era absolutamente comprensivo, paciente y tierno, y sabía escuchar. Su voz era dulce y su sonrisa me hacía comprender la pasión que mi madre sentía hacia él. Durante esos momentos, él era un maestro modelo, siempre concentrándose en los porqués, en las razones para hacer las cosas. Hablaba sin parar durante la hora y media que nos llevaba a hacer las rondas. Hablaba acerca de sus experiencias en la guerra, los porqués de la guerra en los que había prestado servicio y acerca de la región, su gente, los efectos de la guerra, sus consecuencias desastrosas. Hablaba acerca de lo que había obtenido de sus viajes y de por qué conocer el mundo era tan importante. Me inculcó una necesidad de viajar y un amor a los viajes. Cuando cumplí 30 años ya había visitado unos 30 países, o trabajado en ellos. Hablaba acerca de la necesidad de aprender, del amor al aprendizaje, de por qué es importante la educación formal, y hablaba acerca de la diferencia entre la inteligencia y sabiduría. Anhelaba que yo fuera a la universidad. Tú puedes lograrlo, decía una y otra vez. Te apellidas Burres. Eres brillante, tienes un buen entendimiento y, recuerda, te apellidas Burres. De ninguna manera lo iba yo a decepcionar. Tenía confianza más que suficiente para emprender cualquier clase de estudio. Acabé por completar un doctorado y más adelante obtuve uno más. Aunque el primero fue para mi papá y el segundo para mí, definitivamente había un sentido de curiosidad y búsqueda que me facilitó la obtención de ambos. Hablaba acerca de normas y valores.
del cultivo de la personalidad y de lo que eso significa en el transcurso de la propia vida. Yo escribo e imparto cursos sobre un tema similar. Él hablaba acerca de cómo tomar decisiones y evaluarlas, cuándo superar las pérdidas y dejarlas atrás y cuándo sobrellevarlas, incluso si es preciso hacer frente a las adversidades. Hablaba acerca del concepto de ser y llegar a ser, y no únicamente de tener y obtener. Sigo recurriendo a la frase, nunca traiciones a tu corazón, que él solía decir. Hablaba acerca de los impulsos que surgen de las entrañas y sobre cómo descifrar cuando se trata de esos instintos y cuando de engaños emocionales y cómo evitar que la gente nos embauque. Decía, siempre escucha a tus instintos y ten en cuenta que todas las respuestas que alguna vez necesites están en tu interior. Date momentos tranquilos para estar sola contigo misma. Sé lo suficientemente silenciosa para encontrar las respuestas interiores y, entonces, escúchalas. Encuentra algo que te encante hacer y luego vive una vida en la que eso tenga lugar. Tus metas deben derivar de tus valores y así tu trabajo irradiará lo que tu corazón desea. Esto te apartará de todas las distracciones tontas que solo servirán para hacerte perder el tiempo. Tu vida misma es acerca del tiempo, acerca de cuánto puedes madurar en los años que te sean dados. Preocúpate por la gente y respeta siempre a la Madre Tierra. Vivas donde vivas, asegúrate de tener una amplia vista al cielo, los árboles y el suelo. Mi padre. Cuando medito sobre cómo amaba y valoraba a sus hijos, me lamento sinceramente de la juventud que nunca conocerá a sus padres de esta manera o que jamás sentirá el poder de la entereza, la ética, el vigor y la sensibilidad. Todo en una sola persona, como yo con mi padre. Mi papá predicaba con el ejemplo. Siempre supe que era sincero conmigo. Sabía que él me consideraba meritoria y quería que apreciara ese mérito. El mensaje de mi papá tenía sentido para mí porque nunca percibí ningún conflicto en la manera como vivía su vida. Él había pensado acerca de su vida y la vivía cotidianamente. A lo largo del tiempo compró y pagó varias granjas. Hoy en día es tan activo como entonces. Se casó y ha amado a la misma mujer toda una vida. Mi madre y él han estado casados por cerca de 50 años. Siguen siendo unos enamorados inseparables. Son la mejor pareja de amantes que yo haya conocido. Y él amaba mucho a su familia. Yo pensaba que era excesivamente posesivo y protector con sus hijos. Pero ahora que soy madre puedo comprender esas necesidades y aceptarlas como lo que son. Aunque él creía que podría salvarnos del sarampión, y de hecho casi lo logra, se rehusó con vehemencia a perdernos por culpa de vicios destructivos. También me doy cuenta de cuán decidido estaba a que fuéramos adultos cuidadosos y responsables. Actualmente 5 de sus hijos viven a pocos kilómetros de distancia de él y han optado por un estilo de vida parecido al suyo. Son cónyuges y padres devotos, y la agricultura es el trabajo que han elegido. Sin duda alguna son la columna vertebral de su comunidad. Hay algo peculiar en todo esto, y sospecho que se debe al hecho de que me llevara a mí en esas rondas de medianoche. Tomé un rumbo diferente del que tomaron los otros 5 hijos. Empecé una carrera como educadora, consejera y profesora universitaria, y llegué a escribir varios libros para padres e hijos para expresar lo que había aprendido sobre la importancia de cultivar la autoestima en la infancia. Los mensajes que le transmito a mi hija, si bien un poco modificados, son los valores que aprendí de mi padre, desde luego mezclados con mis propias experiencias en la vida. Esos valores continúan transmitiéndose. Hablaré un poco acerca de mi hija. Ella tiene una apariencia algo masculina. Es una hermosa atleta de unos 70 metros de estatura, que cada año obtiene 3 medallas por diferentes deportes. Se molesta cuando saca una B y no una A de calificación, y acaba de ser nombrada finalista en el concurso Señorita California Adolescente. Pero no son sus dones y logros externos lo que me recuerda a mis padres. La gente siempre dice que mi hija posee una gran bondad, una cualidad espiritual, un fuego especial profundamente adentro que se irradia hacia el exterior. La esencia de mis padres está personificada en su nieta. Las retribuciones por estimar a sus hijos y ser padres entregados a ellos han tenido un efecto sumamente fecundo en sus propias vidas. En la fecha en que escribo esto, mi padre está en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, para practicarse una serie de análisis que, según se tiene programado, tomarán entre 6 y 8 días. Estamos en diciembre. Debido al crudo invierno, se hospedó en un hotel cercano a la clínica, ya que está registrado como paciente externo. Mi madre, debido a obligaciones que tiene en la casa, solo pudo quedarse con él los primeros días, de modo que Nochebuena estaban separados. Esa noche llamé primero a mi papá en Rochester para desearle una feliz Navidad. Se le oía deprimido y desanimado.
Luego llamé a mi madre en Iowa. Estaba triste y malhumorada. Esta es la primera vez que tu padre y yo pasamos las fiestas separados, se lamentó. Sin él, esto simplemente no es Navidad. Estaban por llegar a mi casa 14 invitados a cenar, todos ellos preparados para una velada festiva. Me fui a seguir cocinando, pero como no podía hacer a un lado el dilema de mis padres, llamé a mi hermana mayor. Ella llamó a mis hermanos. Deliberamos por teléfono. Todo quedó arreglado, decididos a que nuestros padres no habrían de estar el uno sin el otro en Nochebuena. Mi hermano menor manejaría las 2 horas que se hacen de camino a Rochester para recoger a mi padre y llevarlo a la casa sin decirle a mi madre. Llamé a mi padre para contarle los planes. Oh no, dijo, es muy peligroso salir en una noche como esta. Mi hermano llegó a Rochester y tocó a la puerta de la habitación de mi padre. De allí me llamó para decirme que mi papá no quería ir. Tú tienes que decirle, Bobby, eres la única a la que querrá escuchar. Ve, papá, le dije dulcemente. Tim y mi papá partieron hacia Iowa. Los hijos nos mantuvimos informados de su marcha, del viaje y del clima, hablando con ellos por el teléfono del coche de mi hermano. Para entonces, ya todos mis invitados habían llegado y formaban parte de esta difícil experiencia. Cada vez que el teléfono sonaba, lo dejábamos en altavoz para poder oír las últimas noticias. Eran poco más de las 9 cuando sonó. Era mi papá desde el teléfono del coche. Bobby, ¿cómo puedo ir a casa sin un regalo para tu mamá? Sería la primera vez en casi 50 años que no le regalo su perfume por Navidad. Para entonces todos los asistentes a mi fiesta estaban maquinando el siguiente plan. Llamamos a mi hermana para que nos diera los nombres de los almacenes cercanos que estuvieran abiertos para que ellos pudieran detenerse a comprar el único regalo que mi papá pensaría en darle a mi mamá. La misma marca de perfume que todos los años le ha regalado en Navidad. A las 9:52, mi hermano y mi papá partieron de un pequeño centro comercial en Minnesota hacia la casa. A las 11:50 entraron a la granja. Mi padre, comportándose y riendo como un colegial, dobló la esquina de la casa y se mantuvo escondido. Mamá, hoy visité a mi papá y me pidió que te trajera su ropa sucia, dijo mi hermano al tiempo que le daba las maletas a mi mamá. Oh, dijo dulce y tristemente, lo extraño tanto, a lo mejor me pongo a lavar esto ahora mismo. No tendrás tiempo de hacerlo esta noche, dijo mi padre saliendo de su escondite. Después de que mi hermano me habló para comunicarme esta conmovedora escena entre nuestros padres, estos dos amigos de amantes, telefoné a mi madre. ¡Feliz Navidad, madre! ¡Ay, niños!, dijo con voz quebrada y reprimiendo las lágrimas. No pudo continuar. Mis invitados aplaudieron. Aunque estaba a más de 3.000 kilómetros de mis padres, aquella fue una de las navidades más especiales que jamás haya compartido con ellos. Y desde luego, a la fecha no han estado separados en Nochebuena. Esa es la fuerza de los hijos que aman y honran a sus padres. Y desde luego, ese es el matrimonio comprometido y maravilloso que mis padres comparten. Los buenos padres. Me dijo Jonas Salk en una ocasión, dan a sus hijos raíces y alas. Raíces para saber dónde está el hogar, alas para volar fuera de él y poner en práctica lo que se les ha enseñado. Si el legado de los padres a los hijos consiste en que estos obtengan las habilidades que se precisan para conducir la propia vida con un propósito en la mira, así como un nido seguro al cual son bienvenidos cada vez que vuelven, entonces creo que elegí a mis padres correctamente. Esta última Navidad comprendí más plenamente por qué era necesario que estas dos personas fueran mis padres. Aunque las alas me han llevado a recorrer el globo para terminar poniendo mi nido en la encantadora California, las raíces que mis padres me dieron serán por siempre un cimiento indestructible.